Si no hay alguna duda, bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver la coherencia y la cohesión de un texto, ¿ya? Que también es importante al momento de interpretar un texto, ¿ya? Todas estas son estrategias de lectura, ¿ya? Que son importantes que vayan manejando. Ya cualquier cosa me van preguntando, ¿ya? Voy entonces a compartirles pantalla, ¿ya? Para que puedan, ¿cierto? Para que puedan revisarlo. Todo esto va a quedar disponible, ya para que lo tengan igual, como material que les va a ser súper útil cada vez que tengan que leer un texto. Bien, hablábamos entonces nosotros eh, de algunas estrategias que son súper importantes al momento de leer un texto. ¿Qué estrategias son recomendables para que ustedes encuentren o más bien interpreten bien un texto? ¿Ya? Por ejemplo, me imagino que varios ocupan esta estrategia. Siempre es útil destacar, ya al destacar, subrayar también lo más importante de un texto, las ideas principales, por ejemplo. Hay otras personas que les gusta, por ejemplo, anotar al margen, ya notar, por ejemplo, alguna palabra que no conocían, relacionarlo con alguna idea, o resumir, también resumir, recuerden que tiene que ver con centrarse en las ideas principales del texto, ya parafrasear o explicar en sus palabras, ¿verdad? El texto, el párrafo, ya son algunas, ¿verdad? Estrategias que están enfocadas, ¿verdad? En que ustedes sean capaces de sintetizar el texto, ¿ya? A veces también cuando los textos son más difíciles, se hace súper importante explicar en sus palabras o clarificarlo o buscar inclusive un concepto. Sobre todo para la universidad les va a servir mucho cuando no conozcan el tema o hay algún concepto que no manejen, ¿ya? Usar esta habilidad o esta estrategia de clarificar, ¿ya? Porque así ustedes, por ejemplo, leen el texto sin conocer los términos, pero después aquellas palabras o términos como que no conocen, las buscan, la investigan, ¿cierto? Buscan su significado y después vuelven a leer el texto. Y se van a dar cuenta que ya manejando esos términos que no sabían, ya por ejemplo de alguna disciplina, de algún área, se van a dar cuenta que se le hace mucho más claro y mucho más entendible el texto. Así que es súper útil. Y obviamente siempre es importante hacerse preguntas en relación al texto, ¿ya? Y todo esto ustedes saben que lo pueden ocupar en cualquier momento que quieran entender o más bien leer un texto. Bien, ustedes saben, ¿cierto?, que el lenguaje de un texto, ¿verdad?, busca más bien, ¿cierto?, comunicar la intención del autor, ¿ya? Todo texto es una unidad completa en sí misma, que intenta, ¿cierto?, dar a conocer un significado, ¿ya? Un texto está formado por las unidades básicas, ¿cierto?, que son las palabras, las oraciones y los párrafos, ¿ya? Y que tiene cierta jerarquía, ¿ya? Una estructura fija dependiendo del tipo de texto, y que tiene ideas principales, secundarias, etcétera. ¿Ya? Algunas características de todo texto son que están enmarcadas en un contexto. Siempre es súper importante, es muy relevante lo que hay detrás, o sea, en qué momento se escribió ese texto, qué estaba pasando en esa época, qué datos del autor nos aporta, cuál es la biografía del autor, cómo se relaciona con lo que sucedía, ¿cierto? Etcétera. Todo lo que tiene que ver con el contexto. Por otro lado, tenemos la intencionalidad, ¿cierto?, del autor. La intención siempre va a depender, y eso va a ser también el tipo de texto que el autor quiera crear. Por ejemplo, si busca persuadir, ¿verdad?, convencer al lector, se va a buscar un texto argumentativo. Si la intención es más bien informar, el autor va a privilegiar un texto positivo. Si es contar una historia, obviamente un texto narrativo y así. O sea, siempre la intención del autor va a ser determinante para el tipo de texto que se quiera desarrollar. Y obviamente todo texto tiene una coherencia, un sentido global, un sentido unitario, ¿ya? Ya a la vez, ¿verdad? Este puede ser oral o escrito. Acá quiero detenerme porque la palabra texto viene del latín textus, que significa tejido o texto. Y como tejido se refiere a la relación entre las ideas. Todo texto es un entramado de ideas principales, secundarias, que se van relacionando entre sí, ¿verdad? Para darle sentido al texto, ¿ya? Y tiene a la vez propiedades, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la extensión, no es lo mismo un microcuento, ¿cierto? Un microrelato, que son mucho más breves, a una novela que puede tener hasta infinitas páginas. La adecuación. ¿A qué se refiere la adecuación en un texto? Que no es lo mismo un texto
preparado para, por ejemplo, personas que manejen una cierta disciplina, por ejemplo, médico, abogado, ingeniero, donde hay un vocabulario mucho más técnico, que un texto que abarque un mayor público, por ejemplo, una noticia tiene que tener un vocabulario más estándar, entre comillas, ¿verdad? Sin perder el registro oculto, obviamente, dentro de la formalidad, ¿ya? Pero sí más estándar en el sentido de que no ocupa palabras tan técnicas porque la noticia, por ejemplo, al ser un texto periodístico, busca llegar a un público mucho más amplio. ¿Ya? Otra de las propiedades que son las que nos vamos a centrar ahora, son la coherencia y la cohesión. Ustedes saben que todo texto debe ser coherente, ya que obviamente busca darle un sentido, tiene que tener un sentido, ¿verdad? El texto, o sea, nos tiene que entregar un significado, ¿ya? A no ser que sea, por ejemplo, teatro del absurdo, que dentro del teatro del absurdo pueden haber incoherencias, pero es porque es propio de ese tipo de género, ¿ya? Y en el caso de la cohesión tiene que ver con la parte gramatical, los conectores, ¿verdad? Que también ayudan a darle un sentido al texto. Bien, quiero profundizar también en algo que es súper básico, pero a veces se nos olvida, que los párrafos, ¿cierto? Es esta unidad gráfica, ya que es como en bloques, ¿verdad? Que está distinguida, ¿verdad? Por los puntos aparte que hay en un texto. A veces se nos olvida dejar sangría, pero la sangría, y esto ojalá lo ocupen y lo respeten en la universidad, las sangrías son súper importantes porque es parte de la formalidad de todo texto. Todo texto tiene que respetar la sangría o los márgenes. Por eso Word trae los márgenes de un texto, porque la sangría le da cierta formalidad a los textos, ¿ya? Muy bien. Como vimos delante, ¿cierto? Delante vimos ciertas estrategias. Ahora nos vamos a centrar en los tipos de párrafos. Como decíamos recién, los párrafos estaban dados por los puntos aparte, ¿verdad? Y que eran cambios de idea. Sin embargo, no todos los párrafos son iguales. Ustedes sabrán que cada vez que han tenido que hacer un informe, una investigación, un análisis, ¿verdad? Etcétera, un ensayo, en fin, siempre que se les pide hacer una introducción, se dice, ¿cierto?, que la introducción tiene que presentar el tema de manera general y ser sintética. ¿Por qué? Porque en la introducción no se pretende decir todo, al contrario, uno profundiza en el desarrollo. Entonces la introducción debe presentar el tema de manera general, debe ser capaz de sintetizar las ideas principales, ¿ya? Y obviamente hacer un vínculo, un nexo con el párrafo o los párrafos de desarrollo, ¿ya? Bien. Respecto a los párrafos de desarrollo, ¿cierto? Estos son más específicos. En los párrafos de desarrollo ya no solamente tenemos ideas principales, sino que ahí tenemos ideas secundarias, ¿verdad? Que van explicando, describiendo los problemas o lo que ustedes quieren plantear. Y finalmente, como el nombre lo dice, desarrollan el tema en mayor profundidad, ¿ya? Y por último, tenemos los párrafos de conclusión. Ustedes saben que toda conclusión es para dar término, cierre a un texto, ¿cierto? Y que intentan explicar o condensar su pensamiento en un texto. Por lo tanto, toda conclusión debe ser una síntesis del texto, una especie de resumen del texto, pero bien fundamentada, reformular lo que ya se dijo en el texto, ¿ya? ¿Cierto? O hacer una conclusión al respecto. ¿Queda claro, cierto, esto de la diferencia entre un párrafo de introducción, de desarrollo y conclusión? Imagino que lo manejan, pero que sí, ya, si no, a tenerlo en cuenta. Muy bien. Al respecto a la coherencia se divide en dos tipos. Coherencia global, cuando hablamos del sentido de todo el texto, y coherencia local, cuando hablamos del sentido y la relación entre distintos párrafos de un texto. ¿Ya? Bien. En ese sentido, como les decía, la coherencia busca el sentido, las relaciones que hay a lo largo del texto. Eso se llama progresión temática. ¿Qué es la progresión temática? Es, por ejemplo, que el párrafo 2 continúe, cierto, de manera coherente lo que se dijo en el párrafo 1, que el párrafo 3 continúe con el párrafo 2, y así sucesivamente. Eso es súper importante porque si un texto no progresa en el tema, no tiene progresión temática, significa que no tendría tanta coherencia. ¿Ya? Y como les decía, cuando es la global, cuando era de todo el texto, y local, cuando es la relación entre los párrafos. ¿Ya? Muy bien. Y por último, dentro también de lo que es la cohesión, ¿ya? Que tiene que ver con las palabras y la gramática, hay un error que es bien común, que son los errores de correferencia. ¿Qué es la correferencia? La correferencia, como el nombre lo dice, significa hacer referencia a algo, ¿ya? Para no repetir, ¿cierto?, los mismos nombres de las personas, de los personajes o la idea, es que uno, ¿cierto?, ocupa sinónimo, ocupa pronombre
para reemplazar esas palabras y que no sea tan monótono. Un ejemplo muy simple, por ejemplo, Juanito salió a comprar, después alguien dice, Juanito llegó a casa. Para no repetir Juanito dos veces, decimos, por ejemplo, Juanito salió a comprar, él llegó a casa, ¿ya? Siendo que el pronombre él, ¿verdad?, reemplazaría al sujeto a Juanito, ¿ya? Bien, ahora vamos a verlo un ejemplo un poco más difícil. Ejemplo de lo mismo, de correferencia. El diálogo consiste en el intercambio natural y fluido de mensajes entre dos o más hablantes que se alternan en las funciones de emisor y receptor. Es el tipo de comunicación oral más usado. Si se fijan, acá tenemos un ejemplo de correferencia. ¿Por qué? Porque el autor de este párrafo, en vez de nombrar la palabra diálogo o la frase del diálogo dos veces, la segunda vez lo intercambia por tipo de comunicación oral. La frase tipo de comunicación oral es equivalente al diálogo, por lo tanto funciona como un ejemplo de correferencia. ¿Se entiende? ¿Queda claro? ¿Queda Sí. claro? Ya, bien. Otro ejemplo de correferencia, como les decía, es el uso de los pronombres. Se llama pronominalización. ¿Qué son los pronombres? Ustedes saben, el yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que son los pronombres personales. También están los pronombres demostrativos, ¿verdad? Esos, estos, esas, aquellos, aquellos, etc. Entonces, eso también nos sirve para sustituir o reemplazar, ¿cierto? Un sustantivo, ¿ya? Veamos este ejemplo. Se llama deístico a las expresiones que se refieren al hablante, a su interlocutor y al tiempo y al espacio en que se habla. Estos son, etcétera, etcétera. La palabra deístico es reemplazada por el pronombre estos, ya, ¿cierto? Es la segunda vez que se la nombra. Entonces ahí tenemos un ejemplo de correferencia. Otro punto importante son los conectores. No vamos a profundizar ahora en los tipos de conectores, pero ustedes saben que hay conectores de causa, de consecuencia, de ejemplificación, de adversativo, etcétera, de continuidad de idea, etcétera, etcétera. Pero todos cumplen, ¿verdad?, una forma de dar estructura, ¿cierto?, al texto, a la información, de conectar las ideas dentro de un texto, los párrafos también, y reformular a veces también la información. Esas son a grandes rasgos las funciones de los conectores, ¿ya? Bien. Y después viene un ejercicio que va a quedar para ustedes, para que lo desarrollen después personalmente, que en realidad esos ejercicios vienen con la respuesta, pero para que lo vayan aplicando. No sé si les queda alguna duda, quedó todo claro. ¿Quedó todo claro hasta acá? Todo claro. ¿Sí? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Ya, entonces, para que aprovechemos, ¿cierto? Aprovechen el tiempo, le dejamos la clase hasta acá. Le agradezco igual por la asistencia. Espero que les sea útil, así que aprovechen esta estrategia, porque les va a quedar disponible, así que las van a poder ocupar cada vez que tengan que leer un texto. ¿Ya? Así que eso por mi parte, me despido. Cuídense mucho, que estén muy bien. ¿Ya? Cuídense. Gracias, Chao a profesor. todos. Chao. Muchas Chao a todos, gracias. chao, igual, que estén muy Gracias, bien. A profesor. ustedes, chao, chao, Adiós. chao. Igual, Chao. chao a todos. Cuídense.